pues yo creo que hay varias noticias internacionales muy interesantes. Entre ellas, pues está definitivamente lo de España, que las coaliciones de izquierda, el Partido Popular de este idiota de Rajoy, ya lo sabía yo, con todas las estupideces cometidas en España, de la austeridad, de la corrupción, del prepotente, de las nuevas leyes para que nadie proteste, se ha vuelto odioso, odioso. Entonces, aquí dicen, fíjense que 2.550.000 votos perdió el Partido Popular y 700.000 el Partido Socialista Español. ¿Quiénes fueron los ganones de todo esto? Pues Podemos, del señor Iglesias, y también hay otro partido que se llama Ciudadanos, la tercera fuerza en votos, y Podemos. De ahí que se pueden perder, la derecha puede perder la mayoría, pues en Madrid, nada más que en la capital de España. En Barcelona, que ya ganó la señora, aquí viene el nombre, ella, Ada Colau, pues ella fue la que inició la lucha contra los desahucios, contra las gentes que eran desocupadas de sus casas por no pago, la señora Ada Colau, y se espera que la coalición de izquierda, o que los partidos como Independientes, Podemos, Partido Socialista, en fin, estos puedan apoyarla para que pueda ser la presidenta o presidenta municipal de la ciudad de Barcelona. Y en el caso de Madrid también, la Esperanza Aguirre, que ya tenía 10 años, ya aburría ahí en Madrid, pues también perdió, aunque tuvo más votos como partido único, la derecha, pero su porcentaje está disminuyendo terriblemente. Perdón, traigo gripa. Entonces, se cree que el Partido Popular podría perder Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Aragón y Murcia. Donde no hubo elecciones, que es en el norte de España, pues ahí también creo yo que en las próximas elecciones va a haber cambios. Ahora, tienen todos que pactar, tienen que tener civilidad, tienen que tener inteligencia la izquierda con Podemos y los independentistas, porque solos no van a poder gobernar en ninguna de estas partes. En el País Vasco, por ejemplo, se registró la derrota de San Sebastián de Bildu, la coalición de la izquierda nacionalista frente al Partido Nacionalista Vasco, que también gobernará con comodidad en Bilbao. Mientras en Vitoria, la otra capital de provincia, reeditó la mayoría del Partido Popular. El lado más amargo de la jornada ocurrió con las sedes de Izquierda Unida y la Unión, Progreso y Democracia, que bajaron tremendamente el número de votos. Entonces, pues esto es la consecuencia de la austeridad, de las políticas mal llevadas por parte del señor Rajoy. España vive en un problema de desempleo abierto tremenda, más del 20%. Los jóvenes son los que más están sufriendo y los viejos. Y bueno, así es como paga en las elecciones el pueblo español, y los felicito porque finalmente pues es necesario un cambio en ese país, la madre patria como nosotros le llamamos. Por otro lado, pues sigue la situación de Grecia. Parece ser que el gobierno griego está, según Bloomberg, está diciendo que no van a pagar, que prefieren pagar primero sus salarios y los fondos de pensiones que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ya la comunidad está esperando un default, pero con respecto al fondo, que es el menos problemático. Y aquí hay un artículo de Varoufakis, nomás que está en francés y en inglés. Dice: la austeridad como única causa de ruptura, dice Varoufakis con respecto a todos los comentarios que ha hecho la derecha de la Europa, principalmente de los diarios británicos como el Financial Times, y él se defiende a su país, defiende el programa de Tsipras y defiende a Syriza, que es el partido que los llevó al poder. Dice: un mismo error de razonamiento se propaga
dans les médias du monde entier à propos de négociations entre le gouvernement grec y les créanciers. Dice que se propaga dentro de los medios, dentro de los periódicos del mundo, a propósito de las negociaciones entre el gobierno griego y sus deudores. Este error, si se encuentra dentro de un comentario reciente de Philip Stephens del Financial Times, consiste a decir que Atenas no puede o no quiere poner en práctica un programa de reforma económica. Una vez este error presentado como hecho, es normal que los periodistas insistan sobre la razón en la cual nuestro gobierno, dice Varoufakis, según los términos de Stephens, desperdicia la confianza y la buena voluntad de sus socios de la zona euro. Pero la realidad de las negociaciones es muy diferente. Nuestro gobierno, dice Varoufakis, tiene a poner en obra un programa competente que comprende todas las reformas económicas puestas antes por los think tanks, es decir, gracias económicas europeas. En otra, nosotros somos solo capaces de mantener el sostenimiento de la opinión pública griega en favor del programa económico sólido. ¿Qué es lo que quiere decir? Voilà, dice, voici ce que cela veut dire. Una agencia fiscal independiente, es lo que está proponiendo Varoufakis. Excedentes presupuestarios primarios razonables para todo mundo. Un programa de privatización sensada y ambiciosa, combinada con una agencia de desarrollo que explote las riquezas nacionales para crear los flujos de inversiones, una verdadera reforma de retirados que asegure la durabilidad a largo plazo del sistema de seguridad social, la liberación de los mercados de mercancías y sus servicios, etc. Dice, si pues nuestro gobierno es listo a aceptar las reformas que nuestros socios esperan, ¿por qué las negociaciones no han llegado a un acuerdo? ¿Cuál es la piedra que impide estas negociaciones? De achoppement, como dicen. El problema es simple. Los deudores de Grecia, o más bien los acreedores de Grecia, insisten sobre una austeridad ahora más fuerte para este año. Más allá, una aproximación que va a impedir el crecimiento, bloqueará el crecimiento, agravará el ciclo de la deuda deflacionista y va finalmente a erosionar la voluntad y la capacidad de los griegos a comprender los juegos de la agenda de reformas en donde de los cuales su país tiene una desesperación por estas reformas. Nuestro gobierno no puede y no quiere aceptar un remedio que después de 5 años, que la derecha lo llevó a cabo, ha revelado que está peor que el mal, es decir, como las enfermedades, es peor la medicina que la propia enfermedad. La insistencia de nuestros acreedores sobre una más grande austeridad es sutil pero cerrada. Esto es perceptible dentro de las exigencias para que Grecia mantenga los excedentes primarios no durables a niveles del 2% del Producto Interno Bruto y superior al 2.5%, ver mismo a un 3%. Para llegar ahí, nosotros hemos consensado aumentar el peso global de las tasas sobre el valor agregado, sobre el IVA. Van a aumentar el IVA sobre el sector privado. Reducir los retiros ya ahora disminuidos dentro del conjunto de los sectores y compensar la feblez, quiere decir la debilidad de las recetas de la privatización por medidas fiscales de consolidación equivalentes. El punto de vista según la cual la Grecia no ha llegado a una consolidación presupuestaria suficiente y no solamente falsa,
pero manifiestamente absurda. El esquema aquí abajo ilustra no solamente, sino que responde todo sucintamente a una otra pregunta. ¿Por qué la Grecia no ha hecho bien, n'a pas fait aussi bien, no ha hecho bien? Por ejemplo, que España, Portugal, bueno, España ven todos los problemas que está creando, no ha hecho lo bien que ha hecho España, Portugal, Irlanda o Chipre, en el límite de los años después de la crisis del 2008, con relación al resto de los países de la periferia de la zona euro, Grecia ha estado sometida al menos 2 veces más de austeridad, y no es más complicado que eso. Es decir, él dice, Grecia ha estado sometida, ha reducido en un 25%, increíble, el Producto Interno Bruto de Grecia. Imagínense que ustedes recibían 100 pesos y ahora van a recibir 75. Es el país, junto con España, que lo ha reducido en un 3%, Chipre en un 6%, pero la reducción del déficit estructural, y mientras Grecia ha disminuido en un 18-20% la reducción del déficit estructural. Y al mismo tiempo, la reducción nominal del Producto Interno Bruto de Grecia se ha disminuido en un 25%. Increíble. Un 18% del déficit estructural, ya redujeron el déficit. Y un 20%, un 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, jóvenes, tiene razón, después de la reciente victoria electoral, el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, y su viejo amigo Lord Norman Lamont, antiguo ministro de Finanzas británicas, ha remarcado que el restablecimiento de la economía británica se sostiene por la posición de nuestro gobierno. Y se recuerda que en 2010, la Grecia y el Reino Unido hacían frente a los déficits fiscales de una talla o de un tamaño más o menos parecidos. Grecia llegó a ser, dice, la Grèce ha regresado a los excedentes primarios, que excluyen los pagos de intereses, en 2014, mientras que el gobierno británico se ha consolidado mucho más gradualmente y va a regresar al excedente. Dice, en el mismo momento, Grecia ha hecho una contracción monetaria, contrariamente a lo que hizo Reino Unido. Mientras que en Grecia se contrajo la cantidad de dinero en circulación, aplicando una política neo-keynesiana, en Reino Unido se aplicó la política del quantity easing. Dice, porque la Banca Central de Inglaterra ha estado emitiendo dinero para sostener el crecimiento británico. Dice, esta situación monetaria, de reducción monetaria para la Grecia, ha provocado un estancamiento, mientras que en el Reino Unido se ha conocido un fuerte crecimiento. Es decir, en Grecia no se aplicó la política keynesiana, en Reino Unido sí. Los observadores imparciaux de ces 4 mois de longue négociation entre la Grèce et les créanciers ne peuvent éviter une conclusión simple. La principal piedra de achoppement, no sé, fíjense, achoppement, no me acuerdo, es decir, de impedimento puede ser, el solo elemento redividitorio es la insistencia de los deudores, de los acreedores, sobre aún más austeridad, mismo en detrimento de la agenda de reformas que nuestro gobierno está impaciente de proseguir. De toda evidencia, la demanda de más austeridad de la parte de nuestros acreedores no tiene nada que ver con las preocupaciones en el sujeto de una reforma real, ni con la voluntad de ubicar la Grecia sobre una trayectoria presupuestaria viable. El verdadero motivo es una cuestión que va más a dejar al juzgador de las historias futuras. Estos últimos sabrán sin duda
sin alguna duda, hacer prueba del escepticismo cuanto a la cobertura mediática actual de estos evenidos. ¿Qué es lo que trata de decir aquí Varoufakis? No se puede seguir más con la austeridad. Ya redujeron en un 20% el presupuesto, 25%, y una reforma estructural que aplicaron en los últimos 5 años de casi un 20% en el déficit presupuestal, lo disminuyeron. Entonces, Grecia no tiene banco central, como lo tiene México, como lo tiene Estados Unidos o Rusia. No. Grecia depende del Banco Central Europeo. El banco no le ha enviado suficiente dinero. Hasta ahora están empezando a crear el Quantity Easy. Y claro, no le dan dinero a Grecia que porque no paga. Pues es peor. Entonces, está peor el remedio que la propia enfermedad, como dice Varoufakis. Entonces, si a Grecia no le dan dinero fresco, evitan que tenga un presupuesto, es decir, deficitario para seguir pagando sus deudas internas, que son los retiros y los salarios mismos del gobierno. Si a Grecia no le permiten hacer sus reformas de acuerdo a lo que el pueblo griego quiere, lo único que van a tener aquí los acreedores internacionales es que no les paguen. Es decir, Francia, Alemania e Inglaterra no van a recibir el dinero que están esperando. Mismo el Fondo Monetario que Grecia debe pagar el 7 de junio, 1.800 millones de dólares. Entonces, pues Grecia no lo va a pagar. Y esto va a empezar a complicarse, puede desgranar la mazorca del maíz de toda la Comunidad Económica Europea. Hoy es Grecia, mañana puede ser Francia, España, puede ser Italia, puede ser Portugal o Irlanda. Entonces, aquí hay una visión óptica muy simplista y poco solidaria de parte de la Merkel, de Hollande, de los ministros más ricos de la Comunidad Económica Europea para echarle la mano a Grecia. Si bien Grecia ha cometido varios errores que dicen que de corrupción, mal uso por parte de la derecha, en los gobiernos de la derecha del recurso que recibían, y realmente lo que Grecia hizo fue salvar a los bancos griegos, que le debían a los bancos alemanes y ingleses, es otro fobaproa griego. Y claro, estas deudas privadas las socializaron, complicándole la situación a tal punto que más del 140 o 180% del Producto Interno Bruto, pues se debe en deuda. Entonces, imagínense ustedes, ahorita es tan fácil porque hay dinero fácil en la Comunidad Económica Europea, no cuesta el dinero. Los bonos están en cero, aunque los bonos griegos son muy caros. Es decir, la gente no las adquiere por el riesgo que implica que el gobierno griego no pague esos bonos. Pero en general hay facilidad de dinero. Acaba de estar Varoufakis, está hablando con sus colegas de Estados Unidos para informarle a Obama que muy probablemente no se vaya a pagar al Fondo Monetario Internacional. Recuerden que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario. Entonces hay que avisarle, oye, no voy a poder. ¿Por qué? Porque mi economía no está creciendo, no se están generando impuestos, no estoy generando un superávit primario. Porque al tener yo superávit, esa ganancia que tengo yo pequeña, pues la voy abonando a la deuda. Pues no hay tal cual. Entonces, está complicado para Grecia toda esta situación y para la misma Europa. Si no se es solidario con Grecia, júrenlo ustedes que será el principio del fin, como ahí lo dice un analista de Sciences Politique de París, después me viene el nombre, donde dice que cuidado, la balcanización de Europa se puede volver a dar si no hay una solidaridad por parte de todos los componentes de la Comunidad Económica Europea.